10 minutos para preguntas y comentarios, así que empezamos por aquí, Juan Jesús. Bueno, han llevado, Luis. Da igual. Es una pregunta al doctor García. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que ahora cuando salga el Real Decreto próximamente, va a haber un poco de movimiento entre los investigadores respecto a las colecciones que hay, a los proyectos que hay con muestras, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas muestras de antes del que salga el proyecto? ¿Se van a meter en un biobanco? ¿Va a haber que meterse en un biobanco? ¿Se va a proceder a que, bueno, pueden estar mientras sigan los proyectos de investigación? ¿Hay algo pensado para ello? Sí, yo creo que un poco en la última diapositiva, lo que pasa es que como he ido quizá un poco rápido al final, pues a lo mejor no se ha entendido bien. La ley prevé que, o sea, no prohíbe las colecciones, ni dice aquí se han acabado las colecciones, ni el Real Decreto prevé ese tema. De hecho, la ley de investigación biomédica habla de colecciones de muestras y dice que lo que sí dice claramente es que tienen que inscribirse en un registro nacional. Entonces el Real Decreto pues ha recogido un poco eso. Las muestras, hay una cosa a lo que sí se quiere acotar mucho, que son las muestras que se obtienen para un proyecto de investigación concreto. Se les quiere dar un límite temporal y además no se pueden ceder a terceros ni se pueden usar para otra cosa. Que se quieren mantener más allá, entonces entrarían en colecciones y entrarían en el mismo régimen las colecciones que tú dices que existen previamente, que son muy valiosas y que obviamente no se pueden tirar a la basura. Ese régimen de colección implica que obviamente deben de tener un consentimiento informado para uso de muestras, pero aún así la disposición adicional segunda les deja una salida diciendo que las muestras de colecciones previas que no tengan consentimiento informado, pues hay que hacer o bien se anonimizan o bien se intenta recabar el consentimiento mediante un esfuerzo razonable, que ya he comentado que puede ser una carta, depende del comité de ética correspondiente, y si no se logra ese consentimiento, pues porque hace mucho tiempo, porque los pacientes han fallecido, porque se han mudado y no se sabe su paradero, en ese caso, pues el comité de ética puede, aun estando identificadas, puede permitir su uso si merece la pena, si el proyecto merece la pena, si el comité de ética lo juzga así, etcétera. Quiere decir que las colecciones previas tienen una cabida clara y es que pueden usarse con estas condiciones, se pueden usar para cualquier investigación siempre dentro de la línea de investigación para que se ha pedido consentimiento. Es decir, normalmente tendrá un consentimiento pues para cáncer de mama, para cáncer de vejiga, etcétera. Quiere decir que dentro de ese podrán persistir. El problema de las colecciones es que persistirán, de acuerdo, pero tienen que registrarse, aunque no se van a acceder a terceros, pero tiene que estar registrada que existe y además si se fuesen a acceder a terceros o fuesen a ser usadas para investigaciones diferentes a las del consentimiento que se obtuvo, tendrán que volver a pedir un consentimiento de nuevo. Y si no se puede, pues otra vez entra el ciclo del comité de ética que debe de juzgar si se ha hecho el esfuerzo razonable, etcétera, etcétera. Sí, Javier, son preguntas para Javier. Tengo como 5 preguntas, Javier, discúlpame que aproveche. Igual me tengo que marchar porque hay que recibir al gerente del SAS que viene para la siguiente mesa, pero sí me gustaría que la aclarase porque yo creo que son dudas que nos están permanentemente transmitiendo, ¿no? Primero, ¿cómo se casa el hecho de que en una ley, o sea, rango de ley, las muestras tengan que ser usadas solamente o sea, tengan que tener asociado un consentimiento para una línea de investigación, aunque no sea un proyecto concreto, pero sí una línea, y que el biobanco, sin embargo, las pueda abrir a toda una serie de líneas de investigación? Una. La segunda es, te agradezco que la apunte. Sí. Sí, no, digo, ¿cómo casa que una ley, en definitiva una norma con rango de ley, establezca que la muestra solamente puede ser usada con un consentimiento específico por una línea de investigación y que una vez que se depositan en el biobanco puedan usarse con el consentimiento que teníamos para cualquier otra línea, ¿vale? Te hago las 5 si no te preocupes, si no te importa. Y la segunda es, en cuanto al régimen transitorio, existía, si las muestras estaban codificadas o estaban anonimizadas, se podían usar, ¿no? Y si no, y por otra parte, si no era posible localizar al sujeto fuente,
decía que la podrías usar aunque estuvieran identificadas, pero entiendo que te las tienes que codificar o disociar irreversiblemente, ¿vale? Siempre, codificar siempre, pero que me refiero que es que dice, no, la disposición transitoria no estaba muy clara, porque decía, vale, ahora después sí que lo explica. Después, otra cuestión muy básica, vamos a alojar en los biobancos colecciones, sobre todo una cuestión de eficiencia de infraestructura, colecciones de muestras que tienen investigadores que se catalogan dentro de las colecciones de muestras del nuevo decreto, pero que entiendo que no forman parte del biobanco, porque si forman parte del biobanco las tendríamos que ceder a cualquiera que las pidiera. Es decir, estamos dando un servicio dentro de una plataforma que es el biobanco, un servicio de custodia, pero las muestras no podrían estar en el inventario del biobanco como tal, porque si estuvieran en el inventario del biobanco, nadie podría ser su propietario, entre comillas, salvo que hubiera un depósito, a continuación una asignación para un proyecto de investigación previa solicitud, porque una vez que entran en el biobanco ya se pueden usar por cualquiera, el mismo pide la solicitud, se le concede por el comité y ya. Eso es otra cuestión. Después, la cuarta, cómo se pueden adaptar los biobancos en red a la RETIC, en definitiva, porque la ley da una serie de posibilidades que la RETIC no ha contemplado y están potenciando biobancos hospitalarios cuando me parece que es más eficiente el modelo que agradezco también a Roberto Bilbao el esfuerzo en venir y lo bien que nos ha dejado claro lo avanzado que están con respecto a cómo estamos nosotros en estos momentos. Y por último, el ámbito geográfico. Es decir, el biobanco, todos estamos construyendo el biobanco andaluz, el biobanco vasco, pero un investigador de aquí puede ir al biobanco vasco porque es un biobanco y está clasificado así en España y pedirle las muestras directamente y se la tienen que dar. Sobre el tema del consentimiento amplio, la ley establece, en el título correspondiente, establece un régimen específico para biobancos y en un momento determinado dice que las muestras depositadas en un biobanco podrán ser utilizadas. La frase que he puesto es la misma frase, el Real Decreto es la misma frase que pone la ley, para cualquier investigación dentro del, siempre que el sujeto fuente haya consentido para eso. Quiere decir que en un principio el biobanco, el blank consent, lo que es el consentimiento en blanco, es una cosa que no es aceptada por ningún documento ético internacional. Pero en el caso de los biobancos, la garantía del sujeto fuente se supone que están veladas por un comité de ética externo específico para el biobanco y un comité científico externo específico para el biobanco. Es decir, no es que alguien puede interpretar, no, es que eso es un consentimiento en blanco. No es un consentimiento en blanco porque no se puede investigar en lo que se quiera con esas muestras. Es decir, el sujeto no da el consentimiento no es para investigar en lo que se quiera. El consentimiento es para depositarla en un biobanco y se investigará en aquello que el comité de ética y el comité científico del biobanco consideren, prioricen con la muestra, sea una muestra limitada, o consideren que es oportuno investigar con todas las garantías. Independientemente, el sujeto además puede poner restricciones, como ya he comentado, que irán anexas a la muestra. Por ejemplo, esta muestra no se podrá utilizar en animales, en usos en animales, como por lo visto en el Reino Unido una gran cantidad de muestras son de ese tipo, porque hay mucha sensibilidad con el uso de animales en investigación. Entonces quiero decir que no se trata de un consentimiento en blanco y por eso en principio no se piensa que entre en conflicto con los documentos bioéticos a nivel europeo, sobre todo el Consejo de Europa o la UNESCO. El segundo, lo del régimen transitorio de muestras, la redacción, si se lee despacio, creo que está clara. Dice que hay colecciones de muestras previamente. Lo ideal es que tuvieran consentimiento para usar en investigación y se podrían usar en investigación. Pero si no tienen ese consentimiento porque fueron extraídas con fines diagnósticos, pues o bien se anonimizan, pero de verdad, se anonimizan y son utilizadas para cualquier uso, porque una vez anonimizada el sujeto fuente no corre ningún riesgo, ahí sí que es verdad que es riesgo cero, o bien se intenta con un esfuerzo razonable conseguir el consentimiento del sujeto fuente. Esfuerzo razonable puede ser aquello que el Comité de Ética de la Investigación considera un esfuerzo razonable. Quiere decir, probablemente un mínimo de intentar recontactar con el último domicilio, una carta al último domicilio conocido del sujeto fuente. Si ha fallecido, se ha mudado, pues mira, no hay respuesta. Entonces, se supone que se ha hecho el esfuerzo razonable. Y
Si no se consigue ese consentimiento, a pesar del esfuerzo razonable, el Comité de Ética, con esas condicionantes, puede considerar que se pueden usar en investigación. Es decir, bueno, yo creo que deja las tres alternativas claras y en principio es bastante flexible, pienso yo. Tened en cuenta que para la mayor parte de las investigaciones el conocer el nombre, apellido y filiación del sujeto fuente no sirve para nada. Quiere decir que lo que hace falta es saber el diagnóstico, la edad, en fin, datos genéricos que no son datos de carácter personal. Datos de carácter personal son aquellos que permiten identificar al sujeto fuente. Es decir, que para el 90% de las investigaciones no hace falta, probablemente hacen falta datos de carácter personal para estudios de seguimiento, en cuyo caso el sujeto es localizable, porque si se espera conocer el seguimiento se supone que se conoce el paradero del sujeto. Es decir, que para eso hace falta consentimiento, obviamente. El otro es el uso de instalaciones del biobanco para colecciones de muestras. Hay que distinguir lo que es un biobanco como estructura, como institución, de lo que es las instalaciones del biobanco. Es decir, las instalaciones del biobanco se pueden usar para muchas cosas. Se pueden usar pues para hacer investigación, pero eso no es biobanco. Eso es, digamos, puede haber centros de investigación dentro del biobanco, dentro de la estructura del biobanco. También puede haber almacenes de muestras de colecciones. Es un servicio que puede ofrecer el biobanco, pero no es la estructura del biobanco ni el régimen de utilización de biobanco. El biobanco puede alquilar, entre comillas, sus estructuras pues para conservar muestras de una colección, pero no entra dentro del régimen de biobanco. El tercero es el tema de cómo encajan las redes en las RETICs. Pues eso es una cosa pues a discutir y a mejorar y a intentar buscar la manera mejor de hacerlo. Desde luego, la vocación es a estructura en red. Entonces, la estructura en red obviamente se beneficia de... O sea, la red es un nivel de orden y ese nivel de orden superior se beneficia de que haya órdenes por debajo. Es decir, que un orden local, un orden regional, pues al final lo que hace es construir una red. En principio es beneficioso y es bienvenido el que haya una estructura ordenada, porque la red, digamos, la red global se beneficia de que haya orden en los nodos. En principio yo creo que no debe haber ningún problema pues para integrar todo eso de diversas maneras, como se vea que puede ser lo mejor para todos. Y por último, el problema, digamos, de ámbito geográfico. En principio, la ley de investigación biomédica no regionaliza ni compartimentaliza los biobancos. Es decir, en principio está hecha para investigadores españoles, incluso podría extenderse porque no pone ningún límite a investigadores de fuera de España y sobre todo la vocación, esa integración en estructuras europeas para que obtengan muestras, las mejores muestras de calidad. Pero es que si un investigador andaluz obtiene muestras del biobanco vasco, pues probablemente un investigador vasco podrá obtener muestras del biobanco andaluz, del vasco y de todos, con lo cual en principio beneficia a todos y al final la que sale beneficiada es la sociedad, porque si entran en concurrencia competitiva, los mejores proyectos, los proyectos de más calidad van a hacer uso de las muestras obtenidas de los ciudadanos españoles. Es decir, que en principio beneficia a todos y eso es lo que tenemos que pensar. Yo creo que aquí un debate de regionalismo y de pequeñas fronteras pues sería absurdo y ridículo. Por eso no creo que haya problema en ese sentido. Muy bien. Hay ahora una sesión en esta sala, creo. Entonces, una última pregunta para dejarlo libre. Sí. Lina. Y es en relación con el conflicto red de biobanco en red. Teóricamente no debe haber conflicto a la hora de organización y de funcionamiento, pero ¿qué hay a la hora de concurrir a solicitar financiación a las agencias públicas? Si vamos a tener problemas si concurrimos como un biobanco en red, vamos a tener menos oportunidades que como una red de biobancos. Pues yo no lo sé, yo creo que no, que depende de las bases de la convocatoria, de la concurrencia. Quiere decir, en principio un biobanco en red es más potente que un biobanco aislado.
En principio, o sea que en principio, salvo condicionantes de convocatoria, etcétera, particulares, debería ser imagínate un proyecto de un biobanco, de una red nacional de biobancos, que sea la red nacional, pues eso sería imbatible, entre comillas, en una convocatoria regional. Y en una convocatoria europea, pues sería muy potente. Por eso el intento es hacer una gran red muy potente de biobancos, de tal manera que en una convocatoria europea, que son donde de verdad ahí se mueve mucho dinero, pues ser imbatible. Un proyecto con quiere decir que en principio tal variedad de muestras, tal coordinación, tal nivel de coordinación, pues lo tendrían muy difícil para competir. Otro. Bueno, yo haría una pregunta última final, aunque sea muy breve la respuesta. ¿Cómo se contempla algo que has comentado de posible integración de servicios como archivos de anatomía patológica a biobancos? Es un poco, puede ser complejo, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, un servicio de anatomía patológica de un hospital, pues no tendría, en principio no tiene obligación de convertirse en un biobanco, pero tampoco podría ceder muestras para investigación. Entonces, el asunto es que, por eso contempla el Real Decreto, lo que abarca es, digamos, aquellas estructuras que ceden muestras para investigación. No es obligatorio, pero no se concibe tampoco un hospital, que tenga una estructura mínima que nadie investigue, que ningún facultativo quiera investigar. Normalmente lo lógico es que haya un facultativo que quiera obtener algún tipo de información de las muestras más allá de la información diagnóstica. Entonces, probablemente, para acceder en la muestra a ese investigador, o bien se ceden mediante diciéndole, oye, pues le tienes que volver a pedir consentimiento informado al sujeto fuente. Pero claro, el facultativo protestaría y diría, bueno, ¿y por qué no puedo hacer uso de un biobanco? Y le diría al gerente, ¿por qué no hace el Departamento de Anatomía Patológica, por qué no tiene la dota de la estructura de un biobanco para que podamos pedirle muestras directamente al Servicio de Anatomía Patológica y no tener que buscar a los sujetos fuentes de las muestras? Solamente una cosa más. Yo creo que lo que es importante es cambiar el concepto. Incluso, nosotros esto lo estamos viendo, el jefe de anatomía patológica, que pueda ser el coordinador de un nodo, es el coordinador, pero cuando él hace un proyecto de investigación es un cliente. Entonces se pone un gorro y otro gorro. Entonces, cuando es un cliente, tiene que hacer igual que cualquier otro que venía de fuera, presentar su proyecto de investigación y tener que recibir toda la valor de los comités éticos y científicos, igual, para cumplir las reglas del juego. Pues muy bien, muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a vosotros por vuestra presencia y damos por finalizada la sesión. Gracias.